Diálogos con CIADIS, un canal de difusión científica para la sociedad. Bueno, pues bienvenidos de nuevo una semana más al podcast de FIADIS. Hoy tenemos con nosotros a Meritxell Pérez Ramírez, doctora en psicología y criminóloga y actualmente secretaria general e investigadora de la Fundación FIADIS y profesora en la Universidad Pontificia de Comillas. Venimos a hablar hoy sobre un tema muy importante en la actualidad, que es la violencia sexual sobre las mujeres. Y bueno, creo que es muy importante para poner un poco en antecedente a nuestra audiencia que nos cuentes un poco qué es esto de la violencia sexual sobre las mujeres. Pues el fenómeno de la violencia sexual realmente abarca muchas cuestiones, ¿no? Las mujeres, desgraciadamente, son las víctimas principales de este tipo de hechos, ¿no? De este tipo de agresiones sexuales, aunque también, efectivamente, hay una parte de varones, aunque cuando hablamos de varones estamos hablando de varones normalmente niños, ¿no? Pequeños, ¿no? Es decir, que la mayoría de las víctimas son mujeres, ya sean adultas, ya sean mayores de edad. Muchas también son menores, porque también hay adolescentes, pero también hay niñas, y un porcentaje pequeñito de niños, ¿no? Y en lo que entendemos por violencia sexual realmente incluye muchísimos fenómenos, porque siempre se nos viene a la mente las agresiones sexuales, las violaciones, ¿no? Y tenemos casos desgraciadamente muy famosos, pero realmente esos casos no son lo más frecuente, sino que en esas agresiones sexuales incluimos todo acto que va contra la libertad de las mujeres, la libertad sexual de las mujeres, incluyendo en eso cuando las mujeres no consienten una actividad sexual, un acto sexual, ya sea una actividad sexual, lo que entendemos, ¿no? con penetración, esa violación, pero también, por ejemplo, el estar sometidas en situaciones sexuales, por ejemplo, en el acoso sexual, donde esas mujeres no consienten esa situación, incluso a lo mejor un tocamiento, y que eso también es violencia sexual. O sea que realmente cuando hablamos de violencia sexual hay que entender que en este caso las mujeres pueden ser víctimas de muchas situaciones, de muchos hechos, desde uno de los más graves como la violación, pero hasta quizá otros no tan reconocidos, pero también graves y que tenemos que tener en cuenta, como son situaciones donde hay un acoso sexual, donde hay una situación sexual, donde esa mujer no consiente o que no es libre de consentir, porque a lo mejor hay una persona, un varón, ¿no? Que utiliza ese poder, esa superioridad sobre esa mujer, incluso puede ser en el ámbito laboral, para obtener una serie de favores o una serie de situaciones sexuales donde la mujer no es capaz o por esa situación no es posible que diga que no. O sea que realmente estamos hablando de un fenómeno muy amplio. Sí, es un amplio espectro, ¿no? Y que es verdad que normalmente lo primero que se nos viene a la cabeza es esa violación o realizado por un desconocido, pero es verdad que sucede en otros ámbitos que pueden parecer sorprendentes, pero no es infrecuente que suceda dentro de la familia o la pareja incluso. De hecho, es lo más frecuente. O sea, cuando nosotros hablamos de violencia sexual sobre las mujeres, lo normal, o sea, lo que nos dicen las estadísticas es que en casi el 80% de los casos, el agresor, quien agrede a esa mujer, es alguien de su familia, su propia pareja a veces, o un conocido, ¿no? Una persona conocida. Entonces, realmente es un fenómeno donde tenemos que ver un poco esas diferentes tipologías que está dentro de esa violencia sexual, que las víctimas principales son mujeres, ¿no? Porque se habla, por ejemplo, las estadísticas del Ministerio del Interior hablan de casi el 80% de los casos, la propia víctima, en algunos, ¿no? 90%, 80-90% de los casos, la víctima es una mujer, ya se haya dicho antes adulta o menor de edad, ¿no? Pero efectivamente, en muchos casos es tu propia familia, alguien de tu entorno, tu propia pareja. Es verdad que hay un 20%, ¿no? En torno al 20%, que es un desconocido. Ahí ya estaríamos con ese imaginario colectivo de que el violador que viene por la noche en un callejón y que te... Sí, bueno, pero no es lo más frecuente. Claro, y esto de la pareja que hablábamos puede sorprender ahora a nuestra audiencia de cómo es esto de que mi pareja pueda cometer una agresión sexual contra mí. Cuéntanos un poco más sobre esto para... Claro, porque es verdad que no es el caso que uno se esperaría, ¿no? Escuchar cuando estamos hablando, ¿no? Una agresión sexual y entonces rápidamente, pues una agresión sexual es que yo no quiero porque esa persona no. No, es que en tu propia pareja se puede cometer y se pueden dar situaciones de agresiones sexuales. Porque, bueno, y de hecho, seguramente este tipo de situaciones no van a llegar a conocimiento, ¿no? de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque en este caso y en otros casos dentro de la violencia sexual hay una gran cifra negra. O
sea, se hablan de que en encuestas internacionales en torno a 1 de cada 4, 1 de cada 5 delitos solo se denuncian. Es decir, que hay 4 de cada 5, ¿no? O 3 de cada 4 que no se denuncian. O sea, la inmensa mayoría de los hechos, de las agresiones sexuales, donde las víctimas son principalmente mujeres, no va a llegar a conocimiento de fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, con lo cual no va a haber el inicio de un proceso judicial, por lo tanto no va a haber una condena, por lo tanto ese agresor va a quedar libre, ¿no? Entonces, claro, en todos esos casos que no se denuncia de esa gran cifra negra, hay un porcentaje importante que es en el propio seno de la pareja, donde desgraciadamente todavía tenemos la sensación de que porque yo tengo una relación de pareja, la mujer tiene que, en todo caso, estar dispuesta a mantener relaciones sexuales con su pareja. Porque claro, ¿y si no? ¿Y si yo no mantengo relaciones sexuales? ¿Es que no le quiero? ¿Es que hay posibilidades de que rompa la pareja con todo lo que eso implica? ¿No? Se espera de mí que, ¿no? Si estamos en pareja, es que tiene que haber también una relación sexual. Una relación sexual. Entonces ya ni me permito a mí misma decir que no. Y si digo que no, ¿qué pasa? La amenaza de, ¿no? La amenaza de, se rompe la relación. Y cuando estamos hablando ya de relaciones, a lo mejor cuando tenemos hijos, cuando tenemos hijas, con todo lo que eso implica. Entonces hay agresiones sexuales en el marco de la pareja, obviamente, ¿no? Y eso genera muchísimas situaciones donde las mujeres son víctimas y son víctimas, muchas veces incluso hablamos de que la violencia de género, hay víctimas que no se reconocen como víctimas porque no son conscientes de que están viviendo situaciones donde realmente eso es violencia de género. En esto podríamos hablar, ¿no? Que podría ser un fenómeno más dentro de esa violencia de género, donde yo no me reconozco como víctima porque yo tengo en mi mente la idea de que como pareja tengo que tener una serie de deberes respecto a mi pareja, que uno de ellos es pues mantener relaciones sexuales, aunque a mí a lo mejor me apetezcan. Y sumada a esa idea también tenemos muchas veces ligado esas amenazas, esas coacciones que se dan para obligar a la otra persona a mantener esas relaciones sexuales, que también hacen que tenga más miedo aún la víctima de decir, oye, esto está pasando, esto no me parece bien. Totalmente, y eso se da en el seno de la pareja, pero también se da en esas relaciones que decíamos familiares, ¿no? Y sobre todo si estamos pensando en víctimas que son menores de edad, víctimas que pueden ser niños o niñas o que pueden ser incluso adolescentes, pero que siempre hay esa amenaza de si lo cuentas vas a romper la familia. Si lo cuentas, puede ser que me manden a la cárcel y entonces a lo mejor yo, que soy el que provee económicamente a la familia, pues vas a llevar a la familia a una situación de mucha necesidad. Son situaciones o la familia no te va a creer, ¿no? Pues efectivamente todo eso hace que dentro de esa cifra negra, pues mucha de ella no salga realmente a conocimiento y nunca se acabe trasladando pues a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, quienes tendrían que, de alguna manera, poder investigar estos hechos y poderlos llevar a un procedimiento judicial. Claro. Y la investigación de estos hechos no es solo importante para llevar un proceso judicial, sino conocer cuál es la situación actualmente en España, ¿no? Y actualmente en CIADIS estáis llevando a cabo una serie de investigaciones sobre este tipo de violencia contra la mujer. Sí, de hecho, en nuestra fundación el estudio de las agresiones sexuales que sufren las mujeres y los menores es una línea de investigación que llevamos a cabo ya desde hace muchos años, ¿no? Actualmente tenemos 2 estudios en marcha, uno financiado por el Ministerio de Igualdad, donde intenta analizar un poco más a fondo un perfil concreto dentro de la violencia sexual, que son las agresiones sexuales en grupo, y luego tenemos otro estudio financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, donde intentamos analizar los casos de mayor riesgo, las tipologías de mayor riesgo dentro de las agresiones sexuales. Porque es verdad que, como comentábamos al principio, la delincuencia sexual es muy variada. O sea, quiere decir que no podemos decir el agresor sexual. No hay un único perfil de agresor sexual, sino que realmente podemos distinguir como varios perfiles de agresores sexuales. La primera gran categoría que tenemos que hacer es si la víctima es mayor de edad o menor de edad. Si tenemos una víctima mayor de edad, pues estamos hablando de agresores sexuales. Si la víctima es menor de edad, tenemos abusadores de menores. ¿Qué nos suele pasar? Que los abusadores de menores, normalmente la víctima y el agresor se conocen. Cuando la víctima es mayor de edad, también puede haber esa relación de conocimiento, pero es más probable que haya casos donde la víctima y el agresor no se conozcan previamente, o sea, que el agresor sea un desconocido para la víctima. Entonces, estamos analizando también no solamente si la víctima es mayor o menor de edad, sino que si los hechos se dan, por ejemplo, como decía antes, ¿no? En grupo. Hay agresiones sexuales que se cometen en grupo. Esto es más frecuente cuando la víctima es adulta o cuando la víctima es menor de edad, pero a lo mejor es adolescente,
Estamos viendo que hay algunas agresiones sexuales cometidas contra mujeres donde vemos, cuando hablamos de un grupo, también estamos hablando de parejas, porque nosotros entendemos que una cosa es individual y otra cosa es en grupo. Dentro del grupo tendríamos parejas o 3 o más. Es verdad que lo más frecuente son las parejas, ¿no? Que me sorprende mucho, ¿no? Porque cuando hablamos en grupo dices, grupo, pues son 4, 5, 6. Sí. Y normalmente cuando estamos hablando del grupo, el 70% de los casos son en pareja. Pero bueno, ya no es individual, ¿no? Y luego tenemos también, obviamente, dentro de ese grupo, pues 3, 4, 5, aunque el porcentaje, a mayor número de agresores, el porcentaje más pequeño es. Es verdad que la agresión sexual en grupo es un fenómeno dentro de esa delincuencia sexual que sufren las mujeres no muy frecuente. Se habla que es menos del 10%, quiere decir que no es una cosa muy frecuente. Incluso yo creo que datos del Ministerio del Interior están situando en el 5%, o sea, de datos denunciados, claro. O sea, claro, luego está la cifra negra, que son casos que no conocemos. Que no conocemos, pero efectivamente no es lo más frecuente. A pesar de que pueda haber muchos casos que han aparecido, y tristemente han habido muchos casos famosos, ¿no? Y que en los medios de comunicación como que se hacen mucho eco de este tipo de casos. Cuando hay una agresión sexual donde ya tenemos más de 3 personas, pues rápidamente puede saltar a los medios de comunicación. Pero en términos de prevalencia del fenómeno, realmente es un fenómeno, digamos que minoritario dentro de las agresiones sexuales. Y luego tenemos también esos agresores sexuales en serie, que ahí tendríamos también en ese proyecto que tenemos de alto riesgo, analizar en concreto, sabemos que por estudios internacionales los agresores sexuales en serie suelen tener un riesgo de reincidencia bastante elevado, ¿no? Son casos donde vemos una reiteración delictiva y además cuando son detenidos, van a prisión y cumplen condena, generalmente el riesgo de reincidir es mayor que, por ejemplo, otro tipo de perfiles que a lo mejor el riesgo es mucho más bajo. Pero sí que tenemos que analizar toda esta delincuencia sexual, ¿no? Que desgraciadamente sufren mayoritariamente mujeres, aunque también niños y niñas, ¿no? Hay muchas tipologías, hay muchas especificidades y no todos los agresores son iguales. No podemos tratarlos todos por igual. Claro, entran muchas variables en juego, el agresor, la víctima, la situación en la que se está dando y todo eso hay que tenerlo en cuenta para ver qué es lo que está pasando y cómo actuar. Totalmente. Frente a ello. ¿Cómo prevenir? No solamente cómo actuar, cómo prevenir, intentar evitarlo. Eso es. Y también cómo actuar una vez que se ha detenido a ese agresor, incluso también cómo trabajar con la víctima, ¿no? O sea, está claro que hay que conocer esas diferentes tipologías porque, por ejemplo, en el caso que comentábamos antes, ¿no? Las agresiones sexuales en grupo estamos viendo que es un perfil diferente, por ejemplo, al de agresores que agreden a mujeres adultas, lo que llamamos violadores, o al de abusadores de menores. Generalmente, cuando encontramos una agresión sexual que se comete en grupo, los participantes de esa agresión suelen ser mucho más jóvenes. Son chicos, hombres, más jóvenes. Puede haber algunos menores involucrados, que eso también a veces pasa, incluso la víctima puede ser menor de edad. Y generalmente estamos hablando de unas agresiones que pueden suceder en un entorno de ocio, en un entorno normalmente de fin de semana, o sea, en el fin de semana, vinculados en entorno de ocio nocturno, en esas situaciones, ¿no? De espacios abiertos, donde además pueden ir a buscar o identificar víctimas que puedan ser vulnerables, porque a lo mejor están bajo los efectos a lo mejor del alcohol o alguna sustancia, y entonces se pueden dar esas agresiones en grupo. Sin embargo, por ejemplo, estamos viendo que el perfil más de agresores sexuales en serie, el que agrede en serie es un agresor que te va a agredir lo mismo el fin de semana como el lunes a las 8 de la mañana o el martes a las 3 de la tarde. O sea, no se concentran esas agresiones sexuales cuando son fruto de un agresor en serie en un periodo temporal muy concreto, sino que puede ser en cualquier momento, ya sea por la noche, por la mañana, por la tarde. ¿Por qué? Porque un agresor sexual en serie está llevado por ese impulso, por esas fantasías sexuales desviadas. Entonces no se va a contentar solamente en ese entorno de fin de semana cuando hay esas situaciones de ocio, sino que va a necesitar cometer esas agresiones probablemente a todas horas, en cualquier momento. Entonces, la distribución temporal, por ejemplo, es muy diferente y el perfil también es muy diferente. Suelen ser, cuando nos encontramos agresores sexuales en serie, estamos hablando de generalmente personas españolas, hombres españoles, que suelen a veces incluso tener empleo, suelen tener trabajo. Lo que vemos es que pueden tener antecedentes por otras agresiones sexuales, suelen tener más antecedentes. Sin embargo, por ejemplo, en grupo
cuando agreden en grupo, la primera agresión que se les conoce es esa agresión en grupo, no tienen otros antecedentes. Si tienen otros antecedentes, van a ser antecedentes de otras tipologías delictivas, ¿no? Pues a lo mejor que ahí puede haber algún robo o algún hurto, o puede haber algún tipo de lesiones porque ha habido alguna pelea, pero no va a ser específico de un antecedente de agresión, por ejemplo, ¿no? Pues vinculado también a esos delitos sexuales previos, a lo mejor que previamente haya habido un intento, haya habido unos tocamientos y que a lo mejor no ha ido bien, pero no haya llegado a consumar, ¿no? El agresor sexual en serie va a ser muy, muy específico de ese tipo de delitos, aunque luego también puede cometer también alguno más, pero que va a ser como más específico. Entonces tenemos que ver todo esto de cara a prevención, ¿no? De cara a prevención y luego también la intervención en prisiones, que no va a ser lo mismo cuando intervenimos con una persona que ha cometido la agresión en grupo, ¿no? A lo mejor con otro tipo de variables relacionadas, pues que tenemos obviamente toda la parte, ¿no? Pues la presión del grupo, los amigos, el consumo, que un agresor sexual en serie que a lo mejor tendría pues más el tema de fantasías sexuales desviadas. Claro. Y todo esto de cómo actuar, hemos hablado de la prevención, de la intervención en prisión, pero luego también hay una intervención que se puede hacer tanto social como ese círculo de la víctima. Totalmente, porque la víctima también merece toda nuestra atención, ¿no? Y entender muy bien todo ese proceso que sufre una mujer o un adolescente, una niña, un niño, ¿no? Que ha sido víctima de esa agresión sexual. No nos olvidemos que hay tan poca denuncia porque realmente hay todos unos procesos, ¿no? Imaginémonos, sufrir una agresión sexual, el impacto emocional, el impacto psicológico que puede suponer eso. Y sobre todo también el impacto si ya eres menor de edad, o sea, siempre va a haber un impacto, pero mucho más si eres menor de edad, mucho más si hay unas coacciones por parte del agresor, si hay unas amenazas, pero también imaginémonos el impacto que tiene eso de cómo yo me veo, ¿no? Para mi identidad. Hay veces que las víctimas se sienten muy culpables por lo que ha pasado. ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? ¿O ¿he hecho yo algo como para ser responsable de esto? Y eso puede influirles y les influye, de hecho, para poner en conocimiento estos hechos, ya no solamente, obviamente, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino a veces al círculo cercano. ¿Cómo voy a decirle esto a alguien cercano que yo he sido víctima? Ya, obviamente, cuando estamos hablando de desconocidos es muy difícil. Imaginémonos que está dentro de la familia, que sobre quien tengo que yo reportar, ¿no? O decir qué ha pasado es a alguien muy cercano. ¿Cómo va a afectar esto a la dinámica familiar? ¿Cómo va a impactar? Rompo la familia. Es que rompo la familia. Entonces, realmente es muy difícil. Todos estos procesos son muy difíciles para las víctimas. Además, son procesos que a veces las víctimas necesitan un tiempo para poder como digerir qué ha pasado, porque hay un shock inicial. O sea, a ti te pasa eso, ya seas mujer adulta, ya seas adolescente, ya seas niño o niña, ya hay un shock inicial. No te lo crees. No te lo crees, o sea, no lo entiendes, tienes que procesarlo. Luego está también todas las emociones, ¿no? Que hablábamos antes de por qué a mí, ¿no? ¿Qué me ha pasado? De la vergüenza, ¿no? El cómo cuento esto. Y luego, además, muchas veces no se les cree. Es que a los menores a veces no se les cree. Estará fabulando, estará no sé qué, o estará no sé cuántos. No hay realmente, no se les da credibilidad. Y luego también a las mujeres, todo como sociedad, ¿no? Cómo tratamos o qué percepción tenemos de cómo tienen que ser las víctimas de agresiones sexuales. Claro, ahí también juegan pues los medios de comunicación y cómo hablamos nosotros de la sociedad de estas agresiones juega un papel muy importante, ¿no? Porque va a determinar lo que esa víctima, la idea que se hace de cómo van a responder si yo cuento esto, es lo que está viendo en los medios, ¿no? Totalmente, porque eso puede influir en cómo yo percibo y el imaginario que tengo en mi cabeza de cómo la sociedad percibe o cómo la sociedad trata a esas víctimas. Luego, si en un momento dado yo llego a ser víctima, eso va a venir a mi cabeza. Va a venir a mi cabeza, más o menos conscientemente. Pero voy a saber si realmente tengo un apoyo social y una comprensión de esos procesos por parte de la sociedad, o si la sociedad va a ser muy estética. Porque desgraciadamente tenemos una imagen de lo que debe hacer la víctima. La víctima acaba la agresión y automáticamente se tiene que ir a denunciar porque, oye, como no va a denunciar a la policía, o la víctima va a ir a denunciar porque va a decirnos exactamente quién ha sido, cómo ha sido, no sé qué. No. Hay otras vías y hay otros procesos que se pueden realizar, ¿no? O muchas veces pasa, ¿no? La víctima, después de lo que ha pasado, se va a su casa y lo primero que quiere hacer es darse una ducha. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de desagrado con uno mismo cuando te pasan esos casos, ¿no? De sentirte
sucia que necesita... Claro que cuando llega la policía, pues ya obviamente eso es contraproducente para toda la investigación criminal, ¿no? Porque obviamente pues si hay restos, pues ya hemos perdido los restos. Pero es que hay que entenderlo. ¿Cómo no va? ¿No? Obviamente lo que no podemos hacer es, anda, y tarda una ducha. Pues es que entonces ya te has cargado todos los restos. Vamos a ver, hay que acompañar esos procesos. Muchas víctimas no son capaces de denunciar hasta que no pasa un tiempo. Y a lo mejor la denuncia no tiene que ser exactamente lo primero que tiene que hacerla, ¿no? Siempre, ¿no? Si tú conocieras que una mujer, que un adolescente, que una niña, que un niño han sido víctimas, lo primero que tendríamos que hacer es atenderles a todos los niveles. Primero, a nivel físico probablemente, ¿no? Porque no nos olvidemos que pueden haber casos de enfermedades de transmisión sexual y lo primero es la salud física. Luego, el acompañamiento psicológico. ¿La denuncia tiene que ser una parte del proceso? Bueno, puede ser una parte del proceso, pero no tiene por qué ser la primera fase del proceso. Es verdad que si la víctima está preparada, sí que psicológicamente puede, y hay víctimas muy resilientes que, a pesar de haber sufrido hechos muy graves, son capaces de ir a la policía y denunciar acompañadas, ¿no? Pero son capaces, pues la denuncia puede ser lo primero, pero hay víctimas que no son capaces. Y lo que no podemos exigir como sociedad es tener un cliché de víctima y cortarlas todas por el mismo patrón, porque no todo el mundo está preparado, ¿no? Y hay que respetar esos tiempos también, porque si no se respetan, parece como que las que acaban haciendo algo mal son las propias víctimas. Se las acaba señalando a ellas como ¿qué has hecho tú? Y estos son los mensajes que reciben. Entonces ya no solo el impacto que tengo, sino lo que veo de cara a la sociedad, que va a ser la respuesta, pues tiene mucha importancia, ¿no? A la hora de dar un paso y de ya no ir a denunciar, sino contárselo a mi padre, a mi pareja, a mi madre, amigo, a mi amiga, a mi lo que sea, ¿no? Muchas veces sin esa primera verbalización y ese acompañamiento por parte de alguien cercano, muchas víctimas no son capaces de dar el siguiente paso, que es la denuncia. Vemos casos que han tardado muchos años en denunciar. Obviamente, porque quizá lo han necesitado y es el proceso que han necesitado. Pero aquí lo que yo creo que es fundamental es también como sociedad, cómo nos posicionamos. No solamente a nivel de ciudadanía, sino a todos los niveles. Instituciones públicas, ¿no? Entidades públicas, pero también asociaciones, entidades privadas, cualquier, ¿no? Parte de la sociedad es fundamental en este mensaje que damos a las víctimas. Este mensaje que dan las asociaciones y los colectivos a la sociedad también es muy importante, ¿no? Lo que tú decías. Y por ello nos gustaría pues dejar un mensaje y que la audiencia pueda escuchar. De España de Noche, ¿no? Porque yo creo que es una entidad que es muy relevante, ¿no? En este tipo de hechos, no en todos, obviamente, porque acabamos de decir que la violencia sexual va más allá de esa violencia que se da a lo mejor entre personas desconocidas, ¿no? O incluso conocidas en entornos de ocio, pero es verdad que el ocio es un entorno donde pueden darse este tipo de agresiones y es muy relevante, ¿no? Que asociaciones, por ejemplo, como España de Noche, pues tienen un papel protagonista también, ¿no? Y toman, ¿no? De alguna manera un papel activo, ¿no? Para prevenir, por ejemplo, este tipo de hechos, ¿no? Donde las víctimas son mujeres que sufren este tipo de agresiones sexuales. Pues vamos a escuchar qué nos tiene que decir España de Noche sobre este tema. En primer lugar, nuestro agradecimiento a todo el equipo de FIADIS que contactó con España de Noche para participar en este podcast y poner en común las acciones que se llevan a cabo en los locales de ocio en materia de prevención de la violencia contra la mujer. Concretamente, en los espacios de ocio y espectáculos, porque es el sector que representamos desde la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos. Y sí que me gustaría comenzar hablando de los espacios seguros, porque los locales de ocio son espacios seguros. En estos momentos, miles de asistentes cada fin de semana acuden a divertirse y a pasárselo bien, sin incidentes, y generalmente las mujeres se sienten seguras. Esto es un trabajo que ha venido dándose durante años por parte de los empresarios, de los trabajadores de los locales y también de las administraciones con las que nosotros hemos hablado y hemos llamado a la puerta porque considerábamos que era un trabajo conjunto que requería de muchos más actores para poder elaborarlo. Y la verdad es que estamos orgullosos del resultado, estamos orgullosos de haber podido liderar iniciativas como
Por ejemplo, voy a nombrar dos, ¿no?, que creo que son las que han marcado un antes y un después, aunque hemos realizado muchas otras, pero sí me gustaría destacar la implantación del punto violeta que se llevó a cabo en julio de 2022, con muy buena aceptación por parte de los asistentes y de los locales, y que eso dio además pie a que diéramos un paso más allá y elaboráramos los contenidos del protocolo de actuación frente a las violencias contra las mujeres en los espacios de ocio, que se realizó en el primer semestre de 2023, y además ambos los elaboramos junto al Ministerio de Igualdad, lo que para nosotros es un plus porque permite que su difusión alcance a toda la población, ¿no?, que es el principal objetivo. Como otras acciones que hemos llevado a cabo en estos últimos tiempos, pues la formación de los trabajadores y las trabajadoras para que se puedan poner en marcha estas pautas de actuación y de coordinación ante cualquier caso de acoso, de intimidación o de agresión que pueda darse. Y, por supuesto, todo ello con el contacto y la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que puedan actuar en estas situaciones en las que se requiere su presencia. Y consideramos que gracias a este trabajo se han creado avances significativos en el sector y para la población y los asistentes. Se ha demostrado además que los protocolos han funcionado ante algunas situaciones y algunos momentos conflictivos que se han vivido, por lo tanto eso nos da fuerzas para seguir avanzando en este camino y poder marcar estos objetivos que tenemos para 2024, que, bueno, me gustaría enumerarlos en 3 para no extenderme mucho, ¿no?, pero están entre sí relacionados. El primer objetivo que nosotros desde la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos España de Noche tenemos para 2024 es la revisión de esos protocolos que se han elaborado, ¿no?, para poder adaptarlos a cada tipo de local, valorando muy bien el tipo de público que tienen, evaluar además si esa cartelería y esa difusión que se ha realizado ha sido efectiva o si tenemos que realizar algún cambio, alguna modificación. Y tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que al final no todos los locales son iguales. Hablamos de locales más abiertos, locales más cerrados, con más espacios privados, que tienen guardarropa o no tienen guardarropa, que tienen taquilla o no tienen taquilla, ¿no? También evaluar en qué situación está ahora mismo implementado el punto violeta, si es necesario modificarlo, si es necesario cambiarlo de sitio para que sea mucho más visible. Todo ello creo que merece una evaluación para poder perfeccionarlo. En segundo lugar, nuestro objetivo es la comunicación con las instituciones, preferiblemente además con las comunidades autónomas, porque la elaboración de este protocolo se ha realizado a nivel nacional, pero a nivel provincial o a nivel de territorios hay muchos que aún no han hecho nada, ¿no? Hay otras provincias que han hecho trabajos extraordinarios y que han implementado protocolos que han funcionado, pero hay otras provincias en las que nos encontramos aún un poco verdes, y ese es nuestro objetivo para 2024, que terminemos el año con una implantación en todos esos territorios. Sobre todo que con unos protocolos que lleven unos criterios comunes, ¿no? Es mucho más sencillo para todos los ciudadanos y para todos los asistentes a los locales y trabajadores que los protocolos implementados en cada provincia tengan unos puntos en común a nivel nacional. Y, en tercer lugar, la formación de los trabajadores y las trabajadoras. Consideramos que al final ellos son el motor y tienen que estar preparados para dar respuesta ante cualquier situación de riesgo que pueda ocurrir, ¿no? Que puedan saber tener herramientas para detectarla, pero también conocer muy bien cuál es la actuación que tienen que realizar en ese momento. Y, por tanto, ese es el trabajo que tenemos para 2024, que no es poco, pero para nosotros es una motivación ver que lo poquito que hemos ido haciendo hasta ahora ha funcionado, ha tenido una buena aceptación, y entonces queremos seguir en la misma línea y reiteramos nuestro compromiso con la mejora de los espacios seguros donde la diversión y el respeto deben coexistir. Queremos que las mujeres se sientan seguras y respetadas y, por supuesto, que el ocio sea un ejemplo de responsabilidad. Así que muchas gracias por dejarme participar en esta charla, y que espero que no sea la última. Y, bueno, enhorabuena por vuestro proyecto. Muchas gracias. Bueno, Meritxell, pues muchísimas gracias por este rato, por todo lo que nos has contado, y no dudéis en seguirnos en redes sociales. Tenemos LinkedIn, Facebook, Instagram, Threads, y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Y sobre todo también recordar a nuestra audiencia que en nuestra página web pueden encontrar todos los informes que vamos publicando de investigación, y que si a alguien, fruto de este podcast, le surgiera alguna duda, alguna cuestión,
algo que nos quisiera comentar, no dudéis en hacernos llegar vuestras dudas, vuestras consultas, vuestras preguntas a través de nuestras redes sociales. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Diálogos con CIADIS. Un canal de difusión científica para la sociedad.